días, hermanos, Dios los bendiga. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos. Gracias a Dios que vamos a ser expuestos a su palabra y gracias a Dios por estos cantos, preciosos cantos que nos muestran una gran verdad, precisamente esa gran verdad que hemos estado estudiando y que continuaremos estudiando. Si me acompañan continuando nuestros estudios en el libro de Romanos capítulo 5. Estaremos leyendo del versículo 9 al 11. Romanos capítulo 5, versículos del 9 al 11. Dice la palabra de Dios: entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Vamos a orar. Padre, Dios bendito, gracias te damos por ese tiempo. Permites estar reunidos en tu nombre, en tu casa, reunidos para alabarte, para darte gloria, pero también, Señor, para exponernos a tu palabra en esta preciosa porción, en esta gloriosa esperanza en la cual tenemos en Cristo Jesús, una esperanza segura que no desilusiona, que tú has provisto para nosotros. Y te pido que nos hables a través de este texto, que me uses, tu Espíritu Santo sea con cada mente y cada corazón para tu gloria. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hemos estado estudiando este gran pasaje de Romanos 5. Anteriormente mencioné que este capítulo se divide principalmente en dos grandes secciones. De los versículos 1 al 11 tenemos los resultados de la justificación. Tenemos 6 resultados y hasta este punto hemos observado 5. Y hoy observaremos el último. Y después nos da la razón de la justificación en forma de una comparación entre Adán y Cristo, de los versículos 12 al 21. Y esta primera sección de los versículos del 1 al 11, Pablo nos muestra la seguridad del creyente de su salvación por haber sido declarados justos delante de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y hemos estado viendo ahora, por tercera ocasión, Pablo quiere mostrarnos la completa seguridad de nuestra gloria futura que tenemos garantizada por la obra de Cristo. Y Él quiere que nos gocemos, o como dice, que nos gloriemos en estas preciosas verdades, que son nuestras como resultados de la justificación solo por la fe. Y anteriormente observamos los primeros 8 versículos y hemos estado estudiando los resultados de la justificación solo por la fe. Observamos de los versículos 1 al 4 que la justificación nos ofrece paz para con Dios. Nos ofrece también una entrada a la gracia de Dios por la fe, ese acceso que tenemos ante el trono de la gracia para la ayuda oportuna, con la cual, dice Pablo, estamos firmes. Es una gracia en la cual podemos estar firmes en la fe. Y también la justificación nos ofrece gozo en medio de los sufrimientos, por razón de lo que logran esos eventos en nuestra vida, generando en nosotros un carácter probado, un carácter maduro en la fe, que a su vez nos revelan que estamos creciendo, que Dios está haciendo la obra y nos afirma nuestra salvación. Pero también la justificación nos ofrece esperanza, y es una esperanza que no desilusiona, que es segura. Y eso es por causa de otro resultado que observamos, y es el amor de Dios. Un amor especial ofrecido por gracia cuando éramos indignos, impíos, débiles, y que ha sido derramado en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo y demostrado para nosotros por la muerte de Cristo. Y todo eso nos da la seguridad de nuestra salvación y la seguridad de la esperanza
de la gloria venidera. Y uno de los mayores peligros para nuestra seguridad es nuestra lucha interna con la duda o el temor acerca del amor de Dios para con nosotros. Por ejemplo, cuando caemos en un pecado muy escandaloso o serio, tendemos a pensar que Dios ya no nos ama, que Dios ya no está con nosotros, que Él se alejó de nosotros. O incluso llegan algunos a pensar que perdieron la salvación por causa de ese pecado o de ese comportamiento. Y la pregunta que nos asegura esa futura relación con Dios es: ¿cómo puedo estar seguro que Dios me ama? A pesar de tal situación o a pesar de tal pecado, ¿cómo puedo tener yo la certeza de que Dios me ama? Y vimos que esto Dios lo provee doblemente. Una por medio de la obra interna del Espíritu Santo, y es algo que nosotros podemos sentir y vivir, pero también por la obra externa de Cristo en la cruz al morir por nuestros pecados, y es algo que nosotros podemos ver. Entonces la seguridad que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones es de atraernos a ver y creer en la asombrosa demostración del amor de Dios en la cruz de Cristo. Y el hecho de que esta esperanza no desilusiona es por el hecho de lo que Dios, por su gran amor por nosotros, como lo demostró en la cruz, es una realidad en nosotros. Y es una realidad que podemos conocer, comprender y sentir por experiencia, en alguna medida por la obra del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ese gran amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo fue ofrecido por gracia y demostrado en la muerte de Cristo. Eso fue lo que observamos en el pasaje anterior. Y eso nos da la garantía del amor de Dios para siempre. Entonces, por causa de este gran amor, vemos una necesidad del creyente por estudiar y comprender profundamente lo que Cristo ha logrado por nosotros, o lo que Dios nos ha dado al dar a su Hijo por nosotros. Todo lo que se nos es dado en Cristo Jesús. Y al estudiar debemos orar, para que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos permita percibir la realidad de esto en nuestras vidas y nos confirme realmente nuestra seguridad. Y hoy continuamos con este último resultado de la justificación. Habiendo externado este asunto del amor demostrado, Pablo ahora saca conclusiones lógicas de lo que ha dicho anteriormente en este capítulo. Conclusiones lógicas respecto a nuestra seguridad como creyentes. Y lo veremos en 3 puntos. El primero es que la justificación como base para la reconciliación. Versículo 9. Después la muerte de Cristo como la razón para la justificación. Versículo 10. Y en tercero, la reconciliación como seguridad de nuestra gloria futura. Versículo 11. Y retomando un poquito el contexto, el versículo 1 nos dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, justificados, diciendo literalmente, haber sido declarados justos delante de Dios. Esa es la base de toda esa sección, como habíamos observado anteriormente. Recordemos que esta es una declaración legal en el trono celestial de Dios. Un juez solo te puede declarar o justo o inocente ante los ojos de la ley. Y Dios te declara inocente porque la culpa fue pagada por la cruz de Cristo. Entonces, ser justificados significa ser declarados justos delante del Rey. Es decir, Dios mismo te declara inocente. Y esa declaración es muy importante. Y pasa en un momento, como hemos observado, pasa en un momento en la vida del creyente. En el momento que nosotros ejercitamos nuestra fe. Ejercitamos fe y somos declarados justos en ese momento. Es por medio de la fe que Dios nos imputa o nos toma en cuenta la perfecta justicia que Cristo obtuvo para nosotros. Dios te declaró justo delante de Él y nada te puede quitar esa posición que Dios te ha dado. Y Pablo en Romanos 8, que es la conclusión de esta larga porción de texto, del versículo 5 al versículo 8, del capítulo 5 al capítulo 8, en esa parte de resumen dice, en una pregunta retórica:
¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, es la razón, la respuesta. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Y eso es importante de entender en toda esta sección. De versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos todos estos beneficios y tenemos esta gloriosa seguridad de nuestra salvación. Y nos dice el versículo 5, tenemos el amor de Dios. Y lleva a la conclusión de eso en el versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y estos pasajes son clave para continuar al versículo 9, que lleva la misma idea y va así. Habiendo sido justificados, Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Así es como se entiende la idea. Y aquí el decir seremos salvos de la ira de Dios es en un tiempo futuro. Entonces Pablo hace una referencia a lo que es el juicio final, donde la ira de Dios será revelada a todo ser humano que no está en Cristo. Es decir, que seremos salvos de la condenación final, que es la muerte segunda. La ira de Dios, que es el infierno. Eso que van a recibir los que no están en Cristo. Es lo que van a recibir los que no están en Cristo, el infierno. La ira de Dios revelada. Cristo nos salva del infierno, de la ira de Dios, que nosotros deberíamos de recibir, esa copa que nosotros debíamos de beber, que Cristo bebió por nosotros en la cruz. Esa copa de la ira que nos habla Isaías. Y es la misma copa que Jesús no quería tomar en el Getsemaní. Quería evitar y por eso sudó sangre. Y si Jesús, que es Dios, sudó sangre, ¿cuánto más nosotros no deberíamos de preocuparnos por nuestro estado futuro? Por nuestro destino eterno. Pero los que ya fuimos declarados justos por la fe en Cristo, seremos librados, dice, de la ira venidera. Verán, la base para la reconciliación es la justificación. Pero la base para la justificación no es la justicia inicialmente y no es la fe. La fe es el medio para la justificación. Pero la base de la justificación está en el sacrificio expiatorio que Cristo hizo por nosotros. Porque sin el perdón de los pecados, si Cristo no pagó por nuestros pecados, no se nos puede imputar justicia alguna. Pero como Cristo al derramar su sangre pagó por nuestros pecados, entonces Dios puede tomar la justicia perfecta de Cristo e imputarnos, tomarnos en cuenta esa justicia por medio de la fe en Cristo. Amén. La justicia de Cristo es la causa o la razón de la justificación. Entonces tenemos la base que es la sangre del Cordero derramada por nuestros pecados, y en base a eso Dios toma la justicia de Cristo, la razón por la cual entonces podemos ser declarados justos, podemos ser justificados. Y una vez que somos declarados justos, entonces podemos recibir los resultados de la reconciliación. El resultado de la reconciliación. Como ya no somos enemigos, ahora tenemos paz para con Dios. Vimos eso, es un beneficio. Ahora Dios, teniendo esta paz, puede tomarnos como amigos. Entonces, con esta base establecida, podemos ahora sí hablar de una reconciliación. Y ese es el punto del versículo 9. Pablo está construyendo un argumento lógico que estaremos observando. Y el punto de partida, por así decirlo, es la base para la reconciliación. Versículo 9. Habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Entonces podemos observar cuál es la base.
Pero también entonces, ¿cuál es la razón de la reconciliación? Versículo 8. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más. Y eso en lógica se le llama un argumento de mayor a menor. Y va así. Si Dios hizo esto, lo más grandioso, lo más maravilloso, lo más valioso, dando a su Hijo cuando éramos enemigos, mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Y para ampliar el sentido, es decir, para hacer más énfasis en el amor inquebrantable de Dios por nosotros, nos dice cuál es la razón para la reconciliación. Pero para eso primero nos muestra el problema que la reconciliación soluciona. Versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos, dice, porque si cuando éramos enemigos. Ahora, hay muchas palabras que se usan en el Nuevo Testamento para escribir los beneficios que vienen con la salvación por el sacrificio de Cristo. Por ejemplo, vimos anteriormente que somos redimidos, es decir, somos personas que han sido compradas por el pago de un precio. Entonces podemos decir que el sacrificio de Cristo nos da la libertad de la esclavitud del pecado por el pago de un precio. Somos redimidos, comprados. Y ese pago fue la muerte del Hijo de Dios. Entonces el asunto de la redención lidia con el asunto de la esclavitud. Otro término que observamos anteriormente en el capítulo 3 es la palabra propiciación. Este es un sacrificio que satisface la justicia y aplaca la ira de Dios. La propiciación lidia entonces con la ira de Dios y la satisfacción de su justicia por medio de un sacrificio. Y ahora tenemos este otro término, reconciliación. Y aquí nos dice lo que lidia ese término, versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces la reconciliación lidia con el problema de nuestra relación con Dios. La enemistad que existe entre Dios y los hombres fue por causa del pecado. Y la forma verbal que se escribe aquí de fuimos reconciliados significa literalmente cambiar de la enemistad a la amistad. Y esto es un aoristo indicativo que denota una acción ocurrida en el pasado, es decir, que no toma en cuenta su duración o su conclusión, es decir, que no tiene fin. Es algo que sucede y continúa siendo así indefinidamente. Es un cambio radical en nuestra relación con Dios. Así como la justificación, la reconciliación es algo que es una sola vez y es perpetuo. Tiene que ver con el mismo cambio de estatus cuando Dios te declara justo. Pero en este caso es un cambio de relación. Y veamos todo esto junto. La redención paga por nuestros pecados. La propiciación cumple la justicia y satisface la ira de Dios, quitándola por completo. La justificación nos otorga un estatus delante de Dios como justos. Entonces, por medio de eso tenemos paz en la relación. Y aún más, la reconciliación nos cambia de enemigos a amigos. Ahora tenemos un nuevo estado de amistad con Dios. Y eso es lo que la reconciliación soluciona. La enemistad que teníamos con Dios. Esa es la realidad del hombre en su condición natural. Es enemigo de Dios. Y eso es, como veíamos, unilateral. No es, unilateral. No es un solo sentido. Es en ambos sentidos. Es en los dos sentidos. En ambos lados. Dios es nuestro enemigo y nosotros somos su enemigo. En ese estado que estábamos de condenación y depravidad, todo hombre es naturalmente enemigo de Dios. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, Romanos 8:7. Entonces, por un lado, Dios es enemigo del hombre. Pero luego nos dice la Escritura, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día
contra el impío, Salmo 7:11. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él, Juan 3:36. Y por el otro lado, el hombre es enemigo de Dios. Y aquí vemos el gran problema del hombre que la reconciliación soluciona. Verán, fuimos creados y diseñados por Dios para ser seres relacionales, para ser seres que se relacionan, para relacionarnos unos con otros, pero principalmente para relacionarnos con nuestro Creador, con Dios. Y el pecado ha roto todas nuestras relaciones, nuestra capacidad para comunicarnos y relacionarnos con otros, pero principalmente ha quebrantado nuestra relación con Dios. Y por eso primeramente necesitamos ser reconciliados con Dios. El pecado rompió esa amistad que antes teníamos en Adán, pero ahora por el pecado hay una enemistad entre Dios y el hombre. Ahora podemos ver el enfoque primario de la reconciliación. Dice, fuimos reconciliados con Dios. Aquí está la clave para entender el sentido del texto. El enfoque puede ser ambiguo. Puede estar enfocado en la relación por parte del hombre o en la relación por parte de Dios. Como vimos, es bilateral. Es de ambos lados. Nos dice esto, algo sobre que se nos remueve la enemistad que el hombre tiene contra Dios por la muerte de Cristo. ¿O tiene más bien el enfoque de que la enemistad de Dios para con el hombre es removida por la muerte de Cristo? Están los dos puntos. Es decir, este texto se refiere que la muerte de Cristo causa que los pecadores tengan una actitud de amistad con Dios, o más bien se refiere que la muerte de Cristo, que asegura la relación de Dios de amistad y favor para con el pecador. ¿Y por qué es importante ver esto en el texto? Porque hay una doctrina herética de la expiación que dice que Dios no está enojado con el pecador. Dios ama al pecador, no importa cómo vengas, Dios te recibe. No hay ira por el pecado, no hay justicia. Recuerdan que lo observamos, muchos dicen que el hombre tiene pistolas apuntando a Dios y que Dios quiere amorosamente bajar tus pistolas y hacer las paces, que está intentando convencerte de que no estés enojado, de que no estés enemistado con Él. Y la Biblia dice claramente que Dios tiene el cañón de su ira listo para disparar. Entonces lo que enseñan es que el hombre siempre es hostil hacia Dios, pero Dios está buscando tiernamente una relación con el pecador. Pero observamos en los primeros versículos que la paz que nos garantiza la justificación es para con Dios. El énfasis está en que Dios, quien deja de mirarnos como enemigos, mientras al mismo tiempo la obra de Cristo nos hace a nosotros dejar de ver a Dios como el enemigo. Y muchos llegan a la conclusión errónea que Dios ya te perdonó, pero aún tú no lo sabes. Y si no lo puedes ver, es porque tu pecado te nubla a la realidad del amor incondicional de Dios. Pero es una falsa doctrina que niega la realidad de la ira de Dios en contra del pecado y en contra del pecador. Dios está airado con el pecador todos los días. Es una doctrina importante. Pero podemos ver el mismo sentido. Tenemos paz para con Dios, nos dice el versículo 1. Tenemos paz para con Dios y dice, fuimos reconciliados con Dios. Entonces el enfoque primario de la reconciliación es Dios. ¿Pero por qué? Y creo que nos podemos dar cuenta en el libro de Romanos que hemos estado estudiando. Algo esencial del Evangelio es que Dios es santo. Dios es justo. Y Él no puede ser neutral al pecado. Él no puede quedarse en medio. Él tiene una constante y firme oposición al pecado, tanto que ni perdonó a su propio Hijo cuando se hizo pecado por nosotros. Él simplemente no puede mirar la iniquidad del hombre y quedarse cruzado de brazos. No puede ser indiferente al pecado. Él tiene una ira y una aberración al pecado, pero también contra el pecador, quien por naturaleza peca.
Dios no está enojado solo contra el asesinato, contra la acción. Él está enojado, airado contra el asesino. Y Dios está airado todos los días con el pecador. Pero no solamente está enojado contra el pecado, también es un Dios justo y Él debe hacer toda justicia y por lo tanto debe castigar al pecador por su pecado. Aprendimos esto en Romanos 2. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. La ira de Dios se revela. Y eso será revelado en última instancia en el juicio final. Dios es un Dios de ira santa y ejecutará castigo eterno sobre cada pecador que está fuera de la roca eterna, que es Cristo. Y Él ha preparado un lugar de ira. Él ha preparado un lugar donde el fuego jamás se apagará y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. Un lugar horrible, donde será el lloro y el crujir de dientes, el fuego eterno, la ira de Dios revelada. Es parte, de hecho, de la naturaleza de Dios. Muchas veces no se toma esto como un atributo, pero Dios es ira consumidora, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. No dice porque Dios reacciona con fuego consumidor. Dice que Dios es fuego consumidor y está enojado e indignado contra el pecador todos los días. Entonces, para poder tener una reconciliación, primero la justicia debe de ser cumplida. Debe de haber arrepentimiento involucrado y esto es la justificación. Esto nos hace estar en paz con Dios, deteniendo, como habíamos dicho, deteniendo toda hostilidad de ambas partes. Y aún más, esa enemistad no solo es detenida, ahora también, por medio de la justificación, es transformada en una nueva relación de amistad. Por la obra santificadora del Espíritu Santo en la regeneración, nuestra enemistad contra Dios es quitada. Y por la propiciación de Cristo en la cruz, la enemistad e ira de Dios contra el pecador son quitadas. Y esto sucede por la justificación. Entonces la referencia de la reconciliación que tenemos aquí, es decir, el enfoque primario de esta reconciliación es Dios. El hecho de que Él ya no nos tenga por enemigos. Él ya no nos tiene por enemigos, sino que ahora nos toma como amigos. Un cambio de relación. Él es quien inicia esta reconciliación y Él es quien concluye esta reconciliación. Ahora, ¿cómo podemos demostrar eso? ¿Cómo podemos demostrar que eso está así en el texto? Bueno, tenemos mucha evidencia, pero lo principal es simplemente ver cómo este término es usado esta terminología es usada en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 5:23, Jesús enseña: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Y hay dos opciones: ve y quita tu ira contra tu hermano, o más bien ve y haz que la ira de tu hermano contra ti sea removida. ¿Cuál de las dos posibles opciones o interpretaciones vemos es el enfoque en este texto? Y dice el texto, estás ahí, dice, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Entonces el enfoque no está en que tú quites tu enojo contra él, sino que tu hermano quite eso que tiene contra ti. En ese texto no se menciona el hecho de que tú tengas que quitar algo en contra de él. Y para poder reconciliarte con tu hermano, aquello que tiene contra ti debe de ser removido y atendido, de tal forma que ya no tenga nada en tu contra. Podemos ver varios versículos, pero creo que es claro este uso en las Escrituras. La reconciliación no tiene el enfoque en que tú remuevas lo que tú tienes contra Dios, sino que Dios remueva contra lo que Él tiene contra ti. Porque Él es justo
en tener algo contra ti, porque somos pecadores. Pero tú no tienes nada justo para estar en contra de Dios. Y por lo tanto no tiene sentido ni siquiera considerarlo. ¿Por qué debemos considerar que nosotros quitemos nuestra enemistad contra Dios cuando no tenemos ni el derecho de estar enemistados contra Dios? Pero Dios sí tiene todo el derecho de tenerte como enemigo. Entonces nos dice, fuimos reconciliados con Dios. Nos da ese enfoque primario en que Dios remueve la enemistad que tenía contra nosotros y Él lo transforma en amistad. Dios es el enfoque primario de la reconciliación. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de la reconciliación? Y la razón para la reconciliación, nos dice, es por la muerte de su Hijo. Por la muerte de su Hijo. Porque debemos de preguntarnos, ¿quién hizo todo eso por nosotros? ¿Quién fue el que removió la ira de Dios contra nosotros? ¿Quién removió la ira justa de Dios que teníamos sobre nuestras cabezas por causa de nuestros pecados? ¿Quién fue quien nos rescató? ¿Quién fue quien tomó nuestro lugar? ¿Quién nos ofrece su perfecta justicia? Dios lo hizo en Cristo. Y ahí es donde vemos la gloria y lo maravilloso del amor de Dios por nosotros. Es Dios en su amor por nosotros, en Cristo, quien nos ha rescatado de su ira. Dios te salvó de Él mismo. Y lo hizo al dar a su Hijo como un sacrificio por nosotros. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros para poder satisfacer su justicia y aplacar su propia ira. Esa es la más grande demostración del amor de Dios por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y más especial es ese amor, porque está fundado en la persona y en la obra de Cristo. Dios en su amor nos permite escapar de su ira sin recibir su justicia, porque Cristo fue quien tomó toda esa ira, recibiendo todo el peso de la justicia de Dios completa por nuestros pecados. Y el texto nos dice, habiendo sido reconciliados. Eso es algo que ahora se recibe por gracia. Esto es algo que ya pasó, que ya Dios completó por la muerte de Cristo y que es recibido por la justificación. La reconciliación entonces es un regalo que Dios da por la muerte de su Hijo. Debido a que Dios ha castigado nuestros pecados en nuestro sustituto, nuestro Señor Jesús, en la cruz, ya no hay más demanda de pago. Desde ese momento, la reconciliación ya había sido conseguida. Cuando somos traídos a esta relación de amistad con Dios en el momento de nuestra salvación, de nuestra conversión, simplemente recibimos por una fe una reconciliación que ya había sido conseguida y provista para nosotros en la cruz por la muerte de Cristo. De la misma manera que la justificación ya fue conseguida por nosotros en la cruz, la justicia de Cristo es imputada a nosotros al momento de ejercitar la fe. Y en ese momento, también, al ser hechos justos, sin ninguna deuda, Dios, habiendo quitado toda enemistad, ahora puede tratarnos como sus amigos. Dios ha hecho esto en Cristo. Y todo esto es confirmado por 2 Corintios 5, 18 al 19. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz,
habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Dio muerte a la enemistad, Efesios 2:16. Dios reconcilia al pecador con él mismo por medio de la obra expiatoria de Cristo. Qué gran manifestación del amor de Dios para con nosotros. Que Dios fue quien tomó la iniciativa, fue Dios quien hizo la obra, fue Dios quien proveyó el cordero, es Dios quien aplica su obra de salvación y es Dios quien nos reconcilia con él. Amén. Entonces Cristo es la razón de nuestra reconciliación. Y amén, gloria a Dios por eso. Cristo es la razón de nuestra reconciliación con Dios, porque Dios así lo quiso y Dios así lo hizo. Es Dios quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Y con esto podemos llegar al punto de la conclusión que podemos ver de esto, versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Y esto llega al punto de estos 11 versículos concerniente a nuestra esperanza. La idea que Pablo quiere marcar aquí en el versículo 10 la podemos ver en forma de un argumento lógico. Y eso nuevamente en lógica se le llama del argumento del mayor al menor. La idea de este argumento lógico va así: si lo mayor fue cumplido o es una realidad, con mucho más razón lo menor será cumplido y hecho una realidad. Por ejemplo, si yo puedo cargar con un ladrillo, no sería lógico que no pudiera cargar con una piedrita. Y la idea va así: yo puedo cargar un ladrillo, entonces mucho más puedo cargar una piedrita. Y siguiendo esa idea, dice Pablo, siendo pecadores, fuimos declarados justos, lo mayor. Ahora, estando justos, podemos estar seguros de que seremos salvos de la ira de Dios por medio de Cristo, lo menor. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, lo mayor. Ahora, estando reconciliados, podemos estar seguros de que seremos salvos por su vida, lo menor. Ahora bien, la palabra salvos, que se usa aquí en ambas referencias, está hablando del día final, del día del juicio, salvos de la ira en el juicio final. Y la segunda dice salvos por su vida, tanto por lo que Él logró en su vida, por lo que logró en su muerte, hablando de la salvación final y completa en gloria. Toda nuestra esperanza de la gloria venidera está completa y segura en Cristo. Amén. Porque la parte más difícil de nuestra salvación, la parte más costosa de nuestra salvación, fue nuestra justificación y nuestra reconciliación con Dios. El precio de esto no fue nada menor que la vida del Hijo de Dios como sacrificio sangriento en expiación por nuestros pecados. Pero habiendo lidiado con esa parte difícil y costosa de la salvación, todo lo demás de la salvación está seguro. Habiéndonos amado tanto para lograr lo más complicado, habiendo triunfado en la cruz, habiendo triunfado sobre el obstáculo más grande para nuestra salvación, jamás debemos temer que Dios dejará de amarnos. O incluso temor que Él pudiera fallar en completar la buena obra que Él comenzó en ti. Lo que fue logrado por la muerte de Cristo, mucho más será completado por su vida resucitada. Y esa es la idea que Pablo quiere dejarnos. Es decir, si Jesús soportó la cruz y el abandono, soportó la ira de Dios cuando éramos enemigos, ¿con cuánta más razón no nos mantendrá salvos en esta vida y en la venidera, ahora que somos reconciliados por la justificación? Si Él fue capaz de salvarnos cuando éramos hostiles a Él, ¿nos va a fallar ahora que somos sus amigos? Si no te abandonó cuando estabas en guerra con Él, ¿qué podrás hacer tú para que te abandone ahora que tienes paz para con Dios? Si siendo débil e impío te justificó por la fe en Cristo, ¿quién te condenará? ¿O qué te puede quitar el estatus que Dios mismo te ha dado? Si aun cuando estabas muertos en tus delitos y pecados te dio vida,
¿Quién te la puede quitar ahora que Él ha resucitado? Si ahora somos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo y podemos ser sus amigos, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Amén. Si cuando murió, Él aseguró nuestra salvación, mucho más seremos salvos por su vida. Entonces podemos ver que es tanto en su muerte como en su vida, en la obra completa de Cristo, de tu salvación, que tu salvación es segura, está completa. Recordemos que el asunto en la mente de Pablo no es si puedes perder o no la salvación. Él está dándonos la garantía y la seguridad de nuestra salvación por causa, o más bien como resultado de la justificación. Es la justificación la que nos da la seguridad de que la salvación no se pierde. Pero en todo ese pasaje se nos muestra la absoluta certeza del creyente en Cristo. La seguridad de que seremos preservados por el poder de Dios en un estado de gracia por toda esta vida hasta la gloria venidera. Y por eso dice, por eso nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Fui justificado en Cristo, ya nada puede quitarme mi estatus delante de Dios. Fui reconciliado en Cristo y ya nada puede quitarme esa nueva relación que tengo ahora con Dios. Y si todo lo he recibido en Cristo, entonces ninguna promesa puede fallar. Porque Cristo ha resucitado y Él vive. Amén. Y ahora está a la diestra de Dios y Él intercede por nosotros para que todo lo que Él pagó sea asegurado y sea completo. Para que todo lo que el Padre le dio, Él no pierda nada. Como dice Hebreos 7, 24, 25. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, la conclusión, Él es un sacerdote que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Amén. Hermoso lenguaje que confirma que si tú eres salvo, tú tienes un sumo sacerdote poderoso que intercede por ti y que te llevará con Él con toda certeza. Habiendo sido reconciliados con Dios, ¿cuánto más seremos salvos? Timothy Keller lo pone en palabras más sencillas. El Dios que nos abrió el cielo se asegurará de que lleguemos allá. Y termino con esto. La conclusión iría algo así. La muerte de Cristo nos provee la reconciliación con Dios por medio de la justificación solo por la fe, la cual nos permite tener una gran seguridad de que la salvación que Dios nos ofrece está completa y que nuestra gloria futura está asegurada. Amén. Dios te ha amado en Jesucristo, y mientras Dios ame a su Hijo, Él te amará por siempre, por lo que Jesucristo ha hecho en tu lugar y por ti. Es en Cristo que tenemos el completo amor de Dios. Y por lo tanto, tú puedes estar absolutamente seguro de tu salvación en Cristo. Y por este amor que tenemos en Cristo, que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en las tribulaciones y nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Nos gloriamos porque nuestra salvación pasada, presente y futura están absolutamente seguras en Cristo. Esta es la esperanza que no desilusiona. Qué hermoso es el mensaje del Evangelio. Y si tú en esta mañana no has recibido la reconciliación, déjame te pregunto, ¿no deseas tener una relación de amistad con el Dios Altísimo, Creador del universo? ¿O prefieres tenerlo de enemigo?
Es un regalo que Dios te ofrece gratuitamente si lo recibes por la fe. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Dios ya hizo todo para tu salvación. Ahora comienza y vive continuamente en fe y en arrepentimiento. Fe puesta en Cristo y arrepentimiento de tus pecados. Porque tus pecados son los que te enemistaron con Dios, pero ahora Cristo ha pagado por eso. Cree en el Evangelio de la gracia, en lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz, y tendrás vida eterna. Y puedes tener una hermosa relación con el Dios eterno, con nuestro Padre amoroso. Y esto es por la reconciliación que Dios ha obrado, que se recibe a través de la justificación solo por la fe. Y nos gloriamos en Dios por la gran obra de salvación que Él ha hecho en Cristo Jesús. Nos regocijamos, nos gloriamos por lo que Dios ha logrado, por lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, porque nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. La reconciliación nos asegura nuestra gloria futura, en la cual nos regocijamos. En las palabras de Judas, capítulo 1, versículos 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sean gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Padre Dios bueno, Dios bendito, a ti damos toda gloria. Tú eres el poderoso Salvador, nuestro poderoso y gran Redentor, quien inició la obra en nosotros y quien tenemos la certeza terminarás y completarás la obra. Porque nos has declarado justos por la fe en Cristo Jesús, pero también has transformado la enemistad que tenías contra nosotros, la has transformado en una amistad, en una hermosa relación que ahora podemos tener contigo, teniendo la confianza de poder entrar en el trono de la gracia en el nombre de Cristo. Gracias te damos por lo que tú has hecho en Cristo. Gracias te damos por lo que continúas haciendo en nosotros. Bendito seas y alabado por siempre. Amén.